Estamos subiendo al castillo. Y Mayoli me ha sacado la milla. Yo no puedo más. Dejen sus comentarios, chicos. Y después de haber caminado en el Congost de Mont-Rebei, nos hemos trasladado hasta el pueblo de Montañana. Es un pueblo medieval que Marisol y Lorenzo nos van a dar un tour. Wandering through its narrow cobbled streets, we moved to the Middle Ages when Montagnana was a land of borders and part of a long defensive line, in which the towers and walls that we see in the village made sense. But also the physiognomy of the core enclosed by the ravines of San Juan and San Miguel has contributed to keeping the medieval air whose atmosphere envelops every house and environment of the place. To begin the walk, the best way is to start in the Tower Las Heras. There, next to the consolidated remains of the tower, we contemplate all the anchorage and the appreciable environment of the buildings already recovered, as well as the typical huddled urbanism of the Middle Ages that adapts to the abruptness of the hillside, as well as the mosaic of roofs of the streets, is dominated by the silhouette of the church Baldos. Then we see the section of the bridge that crosses the waters of the ravine of San Juan, where the typical architectural forms of the place are appreciated, whole houses built in stones of various heights adapted to the terrain with supports and passages between them, in short, an appearance of labyrinths with an attractive between them. Ok, followers, en este pueblo medieval nos hemos encontrado una catapulta de los tiempos medievales. Miren. The Church of Our Lady of Baldos, a Romanesque temple of the 12th century, acquired over time its own form throughout history, as the Gothic wall paintings, its bell tower of the 15th century, or Baroque decorations. Y nos encontramos en la iglesia Santa María de Baldos, en el pueblo de Montañana. Y estamos en una iglesia del siglo XII. The visit to the church requires attention, but above all, it deserves a pause at the capitals of its cover to discover what tells us their carvings are inspired by biblical episodes. From Anywhere in Montagnana, highlights the recovered Torre de la Cárcel. Hemos subido hasta arriba, hasta el pueblo de Montañana, un pueblo muy bonito medieval, un pueblo fantasma. Digo yo porque nadie. Pero es un pueblo muy bonito. Estamos en una iglesia del siglo XII, Santa María, una iglesia muy bonita del siglo XII. Y nada, la verdad es que hemos disfrutado mucho de este pueblo con la historia que debe tener. A name that alludes to the times when it served as a prison, this tower is the best preserved of the set. Runs the main street in which there are the most emblematic buildings of Montagnana. Two details are striking walking down this street. One is its lower part, since what is now a huge tower was once a large winery. And in its upper part, we find two buildings rehabilitated, each on one side of the main street but united by an overhead balcony on the narrow road. The Hermitage of San Juan el Bautista, which is somewhat separated from the village, we find this hermitage that stands out for its historical and artistic value to be a building with all the typical characteristics of the Romanesque, built in the late 12th century. Ok, ¿qué nos ha pasado? Pues resulta que fuimos al Congost de Mont-Rebei, nos aparcamos ahí. Cuando salimos, la goma pinchada. Y hemos venido de Congost de Mont-Rebei hasta este pueblo. Entonces, en Alfarrás, estábamos en otro pueblo y hemos llamado a este taller que muy amablemente nos han dicho que sí, que nos iban a esperar abierto. Y no tengo cómo agradecerle que no hayan servido, porque cerraban hace 24 minutos. Este taller, que de verdad los recomiendo, se llama Vulcanizados Morillo. Se llama el taller. Y de verdad muy agradecido por el arreglo de la llanta, que tenemos un tornillo. Están aquí arreglándolo. Así es. Un pedazo de tornillo gigante el que tenía. ¿Quieren ver el tornillo? Dame ver. Para que los followers lo vean. Miren el tornillo a los followers, a los colegas. A los colegas. Miren qué pedazo de tornillo. Ya ves, aquí trabajando hasta las 9 y pico, hijos míos, vosotros en la playa. Y yo aquí trabajando. ¿Están en la playa? Sí. Oye, pues sí que están lejos, Están en Salou mis hijos. Allí pasándolo pipa. Y de paso fueron a por aventura. También, y cada día
Mañana y tarde playa. Oye, pero... Cada día, cada día. ¿Y con quién están Mañana y allá? tarde. ¿Y con quién están allá? Con sus abuelos. Están amb els padrins. Y amb el tiet. Y su madre y su padre trabajando. Veníamos de Congost de Mont-Rebei. Al aparcarnos ahí, un tornillo perforó. Claro, salimos tarde. Todo estaba cerrado. Y nos refirieron en un pueblo antes, a 22 kilómetros antes de llegar a... ¿Cómo se llama este pueblo? Alfarrás. Alfarrás. Lo hemos hecho como 40 veces. Me recomendaron el negocio de Enric, aquí en Alfarrás, que se llama Vulcanizados Morillo. Y resulta que ellos cerraban ya en 15 minutos. Y han decidido, bueno, hablamos con Enric y Enric me dijo, ven, aunque esté cerrado, yo te voy a atender. Y este es José María, su papá. Así que es un video para YouTube, que estoy comentándole todo. Así que Enric, un mensaje a los hijos de Enric. Su papá es súper trabajador, porque pudo haberse ido y decirme que no, y hubiese estado ya bañado en su casa. Y él me esperó. Eso es un ejemplo de trabajo. Así que yo recomiendo a todo el que vea este video, párense en Vulcanizado Morillo. Y sus hijos, Marc y Paul, en la playa. Y mi suegra también, que estoy orgulloso. Y su suegra. No, bueno, óyeme bien. Suegra, trátelo bien, ¿eh? José María, muchas gracias por todo, ¿eh? Bueno, mira qué simpático. Adiós, followers. Ya saben, si te gusta este video, le das a like, te suscribes y compartes. Y otra cosa, José María, su papá, tiene 80 años y se va en bici. José María, ¿cuál es el secreto para tener esa salud a los 80 años? Mira, ejercicio y no parar, desde los 13 años al que trabajo, o sea que... ¡Wow! ¡Qué Huerto, hago huerto y... Ay, eso es buenísimo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, pues súbase en su bici para grabar cómo se va en la bici. Súbase ahí en la bici. Vamos a grabarlo. No se me caiga, ¿eh? Hace falta que me cayera. Ay, Dios, no. ¿Se imagina? Yo creo que no. Mira lo que Y que no se lo lleve un carro, ¿eh? ¡Ay! Ya saben, no dejen de venir a Vulcanizado Morillo.